2. Así es que vamos a comenzar. Recuerde, por favor, que tenemos siempre 3 aseveraciones, ¿verdad? Sí, estamos en nuestro segmento de falso y verdadero. Y la primera aseveración es, ¿se puede amar a Dios al mismo tiempo que odia a un enemigo? Esa es la primera aseveración. Vamos a ver, leámoslo de nuevo. ¿Se ¿Se puede amar a Dios al mismo tiempo que odia a un enemigo? Usted debe contestar falso o verdadero, ¿verdad? Puede hacerlo en este momento o recuerde que puede hacerlo al final donde nosotros vamos a sacar nuestras respuestas. Sigamos. ¿Es importante pedir perdón por una ofensa cometida, aun cuando el otro no está dispuesto a pedirme perdón? Oiga esto, ahora son un poquito más largas, ¿verdad? Porque el tema es un poquito más difícil, ¿verdad? Sí. Léelo de nuevo, por favor. ¿Es importante pedir perdón por una ofensa cometida, aun cuando el otro no está dispuesto a pedirme perdón? Amén, ahí está. Recuerde que ahora estamos viendo el tema de primero cuando nosotros perdonamos y ahora nosotros vamos a buscar, cuando hemos sido nosotros los ofensores, vamos a buscar el perdón. El perdón. ¿Se debe buscar la reconciliación verbal y cara a cara? Oiga esto, que no es fácil. ¿Se debe buscar la reconciliación verbalmente y cara a cara? Ok, ahí vamos. Al final, ya puede usted ponerlos, pero al final también usted puede ponerlos, ¿verdad? Y antes que nosotros los vayamos poniendo para tener nuestra respuesta. Recuerde que este es nuestro segmento de falso y verdadero y al final de esta transmisión vamos a resolver las respuestas. Amén. Amén. Vamos entonces. Cuando hay conflictos en su familia y usted ofende a otros, porque esta es la situación, ahora somos nosotros los ofensores. En el sábado anterior éramos nosotros los ofendidos, ahora nosotros ofendemos. Cuando hay conflictos en su familia y usted ofende a otros, ¿qué hace? ¿Qué hacemos después que nosotros ofendemos? Primero, vamos a ver. Me siento muy mal, pero no digo nada a la otra persona. Amén. ¿Qué hacemos nosotros? Me siento mal, pero me quedo callado. La siguiente. Los dos pasamos un tiempo sin hablarnos. Cuando nos volvemos a hablar, creemos que las cosas marchan bien. ¿Será que el tiempo sin la palabra de perdón, sin la búsqueda del perdón, resuelve todas las cosas? ¿Qué hace usted? 3. Voy donde el otro, admito mi falta y le pido perdón en voz alta. Ok, ¿qué cosa es lo que usted hace? ¿Simplemente se siente mal pero no dice nada? ¿O los dos pasamos un tiempo a que las cosas se calmen y cuando volvemos creemos que las cosas están bien? ¿O doy mi carita y pido perdón? Cuando dice en voz alta no se refiere a un grito, ¿verdad? Sino que a decirlo directamente. Vamos a avanzar. ¿Por qué pedir perdón a otros? Esa es la pregunta que tenemos en este día, pero en esta vamos a la número 1. Cuando ama a una persona, ¿la trata con ofensas o insultos? Esa es la pregunta. Cuando nosotros amamos a alguien, cuando nosotros tenemos cariño por alguien, ¿cómo lo tratamos? ¿Lo tratamos mal o cómo deberíamos de tratarlo? ¿Lo deberíamos de tratar bien o mal? ¿Cómo cree usted que nosotros deberíamos de tratar a nuestro ser querido? Son 2 preguntas. La primera es, a la persona que usted ama, ¿la trata con ofensas o insultos? Esa es una respuesta corta. Y la segunda es, ¿cómo lo trata? Son 2 respuestas. Entonces, vamos avanzando porque esto es evidente, ¿verdad? Cuando uno ama a una persona, no la intentamos, o sea, el deber ser es que no lo tratamos con insulto, no lo tratamos bien, sino que por el contrario, lo tratamos a la persona que amamos con respeto y con cariño. Amén. ¿Verdad? Ese es el deber ser. Pero aquí vamos con la primera pregunta que quisiéramos escuchar su respuesta. Según Primera de Juan 4:20 nos dice así: si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues él no ama a su hermano. Pues él que no ama a su hermano,
a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? La pregunta ¿es posible amar a Dios y al mismo tiempo odiar a alguien? ¿Qué cree usted? La respuesta igual es sencilla, pero necesitamos que usted nos dé una respuesta. Con alguien que ponga su respuesta basta. ¿Es posible amar a Dios y al mismo tiempo odiar a alguien? Y le repito el texto, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Entonces, ¿es posible? O sea, sabemos que hay personas que lo hacen constantemente, pero la pregunta es, ¿se puede hacer verdaderamente? ¿Puedo yo estar verdaderamente amando a Dios y verdaderamente odiar a mi hermano y mantener esa relación, pues esa relación con Dios? ¿Se podrá hacer? Hermana Daisy dice un categórico no, ¿verdad? Y definitivamente que esa es la respuesta. Entonces, nosotros cuando amamos, deseamos tratar bien, deseamos mostrar ese amor. Ahora vamos a avanzar porque hay unas preguntas que nosotros tenemos que contestar, pero primero tenemos que leer Mateo capítulo 5, versículo del 23 al 26. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar, allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti. Deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo, que no saldrás de ahí hasta que pagues el último cuadrante. Entonces, lo que la Biblia dice, que en lo que tenemos un problema con alguien, en lo que vamos con él en el camino, dice que tenemos, según lo que dice allí, ¿verdad? Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. ¿Por qué? De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Vamos a las preguntas. Número 3. Es posible, número 3, si ha ofendido a alguien y no ha buscado la reconciliación, ¿es posible mantener su comunión con Dios? La respuesta es sí o no. Recuerde que acabamos de decir, ¿es posible amar a Dios y odiar a alguien? Entonces, ¿cuál era su respuesta? Su respuesta definitivamente no. Era no. Ahora la pregunta es, si ha ofendido a alguien y no busca... No, ahí estamos, ¿verdad? Sí. Si ha ofendido a alguien y no busca reconciliación, ¿es posible mantener su comunión con Dios? La respuesta definitivamente, vamos a ver si la tenemos, si alguien nos apoya con esa respuesta, ¿es posible mantener comunión con Dios? Según el texto que nosotros acabamos de leer, el Señor Jesucristo nos mandaba a hacer algo cuando teníamos un problema, porque vamos a tener problemas con alguien. Es imposible no tener problemas, ¿verdad? Es imposible no tener problemas con alguien. Siempre la vida es dificultades. Entonces, ¿pero puedo mantener mi comunión con Dios? Pues la respuesta definitivamente es no. No. ¿Verdad? No. Entonces, el número 4 dice así. ¿Es válida su ofrenda, adoración o servicio a Dios si no está reconciliado con su hermano? Oiga esto. Esto es según el versículo que hemos leído anteriormente. Versículos 23 y 24. Léelo, por favor. Sí. La pregunta ¿es válida su ofrenda, adoración o servicio a Dios si no está reconciliado con su hermano? Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ok, la pregunta es si es válida, o sea, no se confunda, ¿verdad? Si usted pone su ofrenda en la iglesia, aunque usted esté peleado con alguien, pues la ofrenda va a servir. Pero a usted no le interesa tanto que la ofrenda sea utilizada en la iglesia, sino que su ofrenda es para Dios,
¿verdad? Para Él es su ofrenda. Entonces, para que sea agradable a Dios. Entonces, su ofrenda es agradable. Si no está reconciliado con su hermano, la respuesta es, nos dice la hermana Daisy, no, ¿verdad? No, definitivamente. Entonces, el número 5, fíjense que ahí no sé qué me pasó, pero ya de un solo le dejé la respuesta. Pero vamos a leer el versículo 25. Tenemos luego del no, ¿por qué, pastor? ¿Por qué? Vamos Sí. a ver, ¿por qué no es válida? Vamos a ver, ¿por qué no es válida? ¿Por qué? La ofrenda a Dios. Pero también cabe agregar que ahí no dice, alguna vez, yo he escuchado que hay hermanos que parafrasean que el Señor dice que tome mi ofrenda y me la lleve. Y ahí el Señor dice, deja tu ofrenda delante del altar y ve a reconciliarte. No te dice, toma tu ofrenda y vete, como muchos suelen parafrasearlo y dice, yo voy a llevarme mi ofrenda y cuando me reconcilie la voy a devolver. No, el Señor nos manda a que dejemos nuestra ofrenda delante del altar, dice. O sea que lo que está diciendo es que no cambies de propósito, ¿verdad? Si Dios puso en tu corazón ofrendar, pero también Dios quiere que tú estés bien con tu hermano. Entonces, ¿por qué? Así es. Vamos a... Nos dice que no demos con tristeza, ni cada uno dé como propuso en su corazón. Correcto. No con tristeza No ni con por tristeza necesidad. ni por necesidad. Vamos a para poner. que Dios nos bendiga. Dice la hermana Daisy, no será grata a Dios, definitivamente. Amén. Definitivamente. Vamos a poner nuestra respuesta. Dios desea que estemos en comunión y cuando nosotros estamos en rebeldía, como dice mi hermana Daisy, definitivamente la ofrenda no es grata a Dios. Va a ser útil, ¿verdad? Porque se va a utilizar en las actividades de la iglesia, pero no va a ser grata a Dios porque nosotros no estamos siendo de olor grato al Señor. Si bien es cierto, la sangre de Cristo nos limpia de pecado, pero también Él desea que todo lo que nosotros hacemos sea consecuente a esa salvación. Si Amén. yo digo amar a Dios porque Él me amó primero, pues entonces tengo que amar a mi hermano. Sigamos. Según el versículo 25, ¿por qué es urgente buscar reconciliarse con su adversario? Lo voy a leer de nuevo. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. Amén. Ahí ya tenemos la respuesta, así que no vamos a esperar Ya la tenemos, suya, ¿verdad? ok. No, lo que pasa es que no lo puse bien en el, ¿cómo se llama? En lo que está apareciendo en las pantallas, ¿verdad? Entonces dice, ¿por qué? Porque si somos culpables, en algún momento vamos a pagar la cuenta. Yo recuerdo Amén. que el pastor fundador, el pastor general, nos decía, ¿verdad? Tarde o temprano te van a presentar la factura, vas a recibir la factura. Y por eso, amados hermanos, es que nosotros tenemos que resolver. También decía el pastor Junior que los problemas no resueltos en tarde o temprano van a explotar. Y eso así es, eso no necesita usted que nadie más se lo diga, porque ya los que tenemos varios años acumulados, pues sabemos que definitivamente vienen problemas cuando no resolvemos los líos. Y si yo tengo un lío con alguien, lo mejor sería que lo resolviera, porque tarde o temprano vamos a pagar la cuenta. Sigamos. Amén. Número 6. Aunque las disputas no siempre llegan al extremo de una acusación penal, ¿cree usted que es urgente arreglar cada disputa lo antes posible? Esa es nuestra pregunta. Ajá, entonces, ¿cree usted que es, aunque alguien no lo lleve al plano judicial, ¿verdad? No busque un juez y algo está ahí pendiente y sabe que hay que arreglarlo, ¿cree usted que es urgente arreglar cada disputa lo antes posible? Sabiendo, como ya dijimos antes, ¿verdad? Que se nos va a pasar la factura tarde o temprano. Amén. Entonces, ¿Y por qué? Ajá, correcto. La siguiente pregunta es... si usted cree que es conveniente, ¿es conveniente resolverlo lo antes posible? Sí, la respuesta es definitivamente que sí. Vea, si usted deja las cosas, los líos entre personas sin resolver, tarde o temprano va a reventar, ¿verdad? Tarde o temprano va a reventar. Entonces, ¿por qué?
¿Por qué cree usted que es necesario resolverlo? Y ahora lo vamos a ver no desde el punto de vista del problema que me va a pasar a mí, sino que lo vamos a ver desde la perspectiva de lo que provoca a mi hermano, que provoca a la persona que yo he ofendido. Entonces, ¿por qué cree usted que es recomendable, que es bueno? Como dice mi hermana Daisy, sí, definitivamente hay que arreglar el asunto. Pero ¿por qué cree usted que hay que arreglarlo? Pensando en la otra persona, ya no pensando en que eso me va a traer problemas, sino que pensando en la consecuencia de la otra persona que está a disgusto, enojado o hasta odiándonos a nosotros por lo que nosotros hicimos. ¿Por qué cree usted? Y allí es, amados hermanos, eso es una perspectiva bien importante, dice la hermana Daisy, porque para estar en paz con Dios y con el prójimo. Ok, eso es correcto, pero es un poquito más profundo que eso, porque la Biblia nos llama a amarnos unos a otros, ¿verdad? Entonces, quizás vamos a poner nuestra respuesta, vamos a poner ahí la respuesta. Oiga esto, por favor, y por eso es que es necesario, no solo porque me puede ocasionar problemas a mí, problemas que no necesito, sino que porque cuando alguien está molesto conmigo, yo lo provoco a ira y le incitamos a pecar. Y de ahí ya no voy a ser solo yo el que tengo deudas con Dios o el que tengo que ponerme a cuenta con una persona y con Dios, sino que vamos a hacer que nuestro prójimo, oiga bien, de que nuestro prójimo peque, ¿verdad? Y por nuestra condición vamos a hacer que el hermano también tenga culpas respecto de esto. Vamos a seguir. Voy a leer según el versículo 22 de este mismo. Estamos en Mateo capítulo 5. Versículo 22 para mayor entendimiento a la respuesta anterior. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego, nos dice el Señor. Sí, porque, amados, lo que Dios quiere es que nosotros podamos tener paz con los hermanos. No solamente, no seas necio, perdóname, ¿verdad? Sino que realmente buscar ese perdón, ¿verdad? Pero me estoy adelantando. Entonces, vamos a ver, según el versículo 22, al provocar a otro a ira, estoy exponiendo al otro a juicio. No buscar reconciliación no solo nos afecta a nosotros, sino también a nuestro adversario, por así decirlo. Vamos a leer el versículo 23. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano, entonces ven y presenta tu ofrenda. Ok, dice, el versículo 23 dice, tu hermano tiene algo contra ti, ¿verdad? Y usted va a ofrendar. Y entonces esto significa que uno ha hecho algo que ofendió al hermano. Un paso clave para buscar la reconciliación es ir hasta el hermano y ofrecerle disculpas. Amados, mire, nos hacemos los desentendidos, ¿verdad? Casi siempre, la mayoría de personas se hacen los desentendidos como que no fue con ellos. Algunos dicen que no se han dado cuenta, aunque saben perfectamente que han hecho mal, que han dañado, que han ofendido, que de alguna manera, sea consciente o inconsciente, pues hemos dañado a alguien. Entonces, ahora, esto nos lleva a la pregunta número 7. Y ahí quisiera que usted nos ayudara con su respuesta. ¿Por qué cree usted que a la gente le cuesta ir a pedirle perdón a otro? ¿Por qué cree usted que a la gente le cuesta ir a pedirle perdón a otro? Esa es nuestra pregunta número 7. Recuerde que también nosotros somos gente, ¿no? O sea, cuando nosotros decimos que a la gente le cuesta ir a pedir perdón, a todos nos cuesta. A todos nos cuesta ir a pedir perdón. Como dijimos al principio, que hay 3 posiciones, ¿verdad? Uno, pues simplemente nos hacemos los desentendidos. Otro, pues dejamos que el tiempo pase y cuando volvemos a ver hacemos como que nada ha pasado. Y otros deciden ir y dar la cara y decirle, fulano, hice mal, perdóname, ¿verdad? Entonces, ¿pero por qué cree que cuesta hacer este tercer punto?
¿Qué cree usted que es lo que es lo que nos impide ir y dar la cara, ir y pedir perdón? ¿Cuál es el punto que nos detiene? Vamos a ver si usted nos ayuda al respecto. Es importante esta respuesta, mi amado. Vamos a ver. ¿Por qué cuesta ir a pedir perdón? ¿Por qué le cuesta a usted ir a pedir perdón? Pero un perdón sincero. Ay, discúlpame, ¿verdad? Y no pasa nada. No, un perdón verdadero. Vamos a ver. Ayúdenos, por favor, con su respuesta. Y es que, ¿cuántas veces? Fíjense que yo creo ser una persona que intento no ofender a nadie. Sin embargo, he ofendido. Y he ofendido muchas veces. Intento respetar a todas las personas, pero he irrespetado a mucha gente, ¿verdad? Y a gente que debo amar y debo respetar. Dice la hermana Daisy, y definitivamente que en parte tiene mucha razón, dice hermana Daisy, por orgullo, por soberbia, etcétera, etcétera. Orgullo, ¿verdad? No quiero dar mi brazo a torcer. Vamos a poner nuestra respuesta, por favor. Oiga esto. Por orgullo, porque no les interesa. Son tres respuestas aquí. Por orgullo, 1. Porque no les interesa a los demás, 2. O porque simplemente no desean responder por sus actos. ¿Verdad? Hay 3 posiciones de por qué nosotros no vamos a pedir perdón cuando deberíamos de hacerlo. Y esto es importante, amados hermanos. Ahora, ya vimos que Dios desea que estemos en paz con los hermanos. En otras palabras, dice mi hermana Daisy, por no querer reconocer error o culpa, definitivamente. Ahora, la siguiente parte es cómo pedir perdón a otros. Este es importante, porque queremos ayudarle. Ya le dijimos, amados hermanos, que la Biblia dice que usted debe ir y ponerse a cuentas. ¿Por qué? Vimos que cuando no resolvemos un problema, tarde o temprano nos va a traer consecuencias a todos. Tarde o temprano algo va a reventar y vamos a tener cosas de que nos van a pesar, ¿verdad? Entonces, como Dios dice, ponte a cuentas, ¿verdad? Pide perdón. Entonces, ¿cómo pedir perdón? Y ese es el punto que vamos a ver ahora. Número 8. A veces las palabras no bastan. Hay ocasiones cuando es necesario una restitución para reparar un daño hecho a otra persona. Zaqueo era un cobrador de impuestos, un hombre corrupto quien había robado mucho. Cuando él se convirtió, ¿qué prometió hacer? Esto está en Lucas capítulo 19, versículo 8. Nos dice así. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Amén. Se lo devuelvo cuadruplicado. Entonces, vea por favor qué prometió Zaqueo, recaudador de impuestos, y que después llegó a ser parte del equipo del Señor, ¿verdad? ¿Qué es lo que prometió? Este Zaqueo era odiado, ¿verdad? Era odiado por toda la gente porque tomaba contrato con el pueblo romano, con el imperio romano, que era quien estaba sometiendo al pueblo de Israel. Y, por ejemplo, los romanos le decían, te vamos a dar esta provincia, tú vas a recoger los impuestos. Creemos que vas a recoger, por decir algo, $1,000,000. Por decir algo en este tiempo, ¿verdad? Diferente a aquel tiempo. Entonces, danos a nosotros $500,000 ya y de ahí te dejamos cobrándole al pueblo. Y entonces había ganancia para este. Entonces el pueblo lo odiaba porque siempre cobraba más impuesto del que debía. Entonces, Zaqueo, la pregunta es, en el texto que la hermana Luisi nos leyó, Zaqueo hizo algo, y esto está en Lucas 19:8. Zaqueo hizo algo que no todos quieren hacer, porque algunos quieren o han dañado, han golpeado carros, han quebrado cosas, qué sé yo, ¿verdad? Pero no quieren reconocer su culpa. Entonces, Zaqueo hizo algo.
hizo y quizás vamos a avanzar, y Zaqueo compensó multiplicado lo que había hecho. Vuélvenos a leer, por favor. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. La hermana Daisy nos dice devolver lo ajeno, ¿verdad? Devolver lo que nos hemos quedado, como decían por allá, devuelvan lo robado, ¿verdad? Pero realmente, amados, lo que aquí estamos buscando es una compensación. Recuerde que nosotros hemos ofendido a Dios, y para nosotros poder estar en paz con Dios tuvo que haber un pago de la deuda que nosotros teníamos. Nada de lo que nosotros podíamos hacer pagaba la deuda de que el pecado hizo a Dios, ¿verdad? Ofendió su santidad, y para poder estar a cuentas con Él había que pagar. Y entonces Dios mismo pagó nuestra cuenta, mandó a Jesucristo a morir por nosotros. Si Él hizo eso, a nosotros no debería de ser muy pesado el compensar lo que nosotros mismos hemos dañado. Si lo que usted dañó tiene un valor económico, ¿verdad? ¿Qué tendríamos que hacer? Recompensarlo. Así es. Retribuirlo, ¿verdad? Para que el daño, si bien es cierto que aunque nosotros vengamos y tratemos de compensar el problema, hay un daño que nosotros ya no podemos resolver, ¿verdad? Pero abona mucho. En el Antiguo Testamento, fíjense que hay un texto, y quizás ahí lo tienes ya, ese está en Números capítulo 5, versículo 7, y vea qué curioso lo que acá dice. Aquella persona confesará el pecado que cometió y compensará enteramente el daño, y añadirá sobre ello la quinta parte, y lo dará a aquel contra quien pecó. Entonces usted se da cuenta que el mismo Señor estableció desde el Antiguo Testamento en la ley que usted iba a dar una quinta parte, es decir, un 20% de lo que usted había dañado. Nosotros no le estamos haciendo la sugerencia que si usted lo que cuesta $100, usted venga y dé 120, pero es una manera buena para que usted pueda volver a tener en paz, ¿verdad? Dice ahí mismo, aunque no vivimos bajo esta ley, el principio de restitución, que es como realmente se llama, es válido ahora. Es que no siempre el daño que se ocasiona es de bienes o físicos, sino que, actualmente lo que se vive más es la violencia verbal, la violencia psicológica, y algunas veces necesitamos restituir ese tipo de ofensa, ese tipo de agresión. Fíjense que, y es lógico, amados, es lógico, si nos han ofendido, el hecho de recibir algo, pues, el poder tocar algo, aunque sea esto tengo, pues, de la ofensa que recibí, me vinieron a dar palabras, entonces recibir algún tipo de compensación. Entonces, sí. Y algunas veces, pastor, la ofensa es tan grande que ocasiona que las personas lleguen a una depresión severa, a punto de que hay personas que hasta dejan de ir a su trabajo por semanas y pierden. Y ahí ya estamos hablando de un valor compensatorio económico por el daño recibido. Y fíjense que no podemos juzgar a nadie por cómo pueda sentirse, pues no podemos nosotros verdaderamente, aunque tratemos, estar en el lugar del otro, porque no conocemos los sentimientos que se han provocado en su corazoncito, el dolor que se ha provocado. Pero sin embargo, podemos nosotros, si somos los ofensores, tenemos que tratar de alguna manera de compensar. Dice nuestra hermana Daisy, dice, pastor, pero no siempre la compensación económica es a veces, dice, es económica, a veces con palabras mágicas, gestos o cambios de actitud, buen testimonio. Sí, definitivamente. Eso es así, porque por ejemplo, las ofensas que les hacemos a nuestros padres, ¿cómo? Aunque les demos, ¿verdad? Muchos hijos salen el día de la madre
con un regalo oneroso, un regalo bien caro, pero la mamá le dice, hijito, no me des estos regalos, con solo que te portes bien todo el año, no solo en Navidad o el Día de la Madre, ¿verdad? Y eso así es, eso No, sí es. y como lo decía anteriormente, que se pide perdón a grito. ¿Me perdonas? Vaya, yo ya te perdoné. Y esa no es una forma. Como dice nuestra hermana, tenemos que usar palabras y, como decía el material anterior, cariñosas y respetuosas. Correcto, definitivamente. Pero este principio de la restitución es algo que usted debe tener en mente si acaso usted ha ofendido a alguien. A algunos nos cuesta, nos amamos mucho las cosas económicas o definitivamente que nos cuestan adquirirlas. Pero el mismo valor económico uno tiene que ofrecerlo para como respaldo del perdón que uno siente, del perdón del dolor por haber ofendido a otro. Vamos a seguir. ¿Cómo contesta a los que dicen lo siguiente? Oiga esto, por favor, y mucha atención porque nosotros hemos sido parte de esto. Yo estoy dispuesto a pedir que me perdone, siempre y cuando él lo haga también. ¿Qué le contestaría a alguien usted que dice, vamos a ver, yo lo ofendí, pero él me ofendió también? Yo le voy a pedir perdón, pero entonces también que me pida perdón a mí. ¿Qué le diría usted a una persona así? ¿Cree usted que una persona está en lo correcto? ¿Cree que está haciendo lo correcto? ¿Que tiene una actitud correcta, una especie de trueque de perdón? ¿Verdad? Usted como hijo de Dios, ¿verdad? Porque la otra persona puede que no sea hijo de Dios. Entonces usted viene y dice, bueno, si me perdonas, si me pedís perdón, yo te pido perdón también. Ahora, ese es un tipo de violencia verbal, pastor. Perdón que me esté metiendo a otro tema, claro. pero muchas veces el ofensor o ese tipo es una manipulación donde estamos ejerciendo violencia y algunas veces hasta nos pasamos y lo hacemos con las personas que más amamos, que son nuestros hijos. Y tenemos que... O tu esposo. O no, al esposo. Es un tipo de violencia verbal que es una línea pero tan delgada que es bien fácil traspasarla y como hijos de Dios tenemos que reflexionar. Así es. En no pasar ese límite. Ahora, ¿qué le contestaría a usted a alguien así? A alguien que piensa, no, pues si me perdona, si yo le pido perdón, me perdona. Ahora, nosotros pensamos que nosotros debemos de estar libres delante de Dios, Amén. ¿verdad? Independientemente que la otra persona no lo quiera estar. Cuando hay una ofensa, cuando hay un pleito, ¿verdad? Se dicen palabras difíciles ambos. Y entonces, si yo estoy consciente que yo ofendí, yo tengo que buscar estar en paz con mi hermano, para estar en paz con Dios. Oiga eso, Amén. Con Dios. Entonces, mi perspectiva no es el hermano solamente. Mi perspectiva es que cuando yo ofendí, yo soy deudor no solo con el hermano, sino que soy deudor con Dios. Ahora, otra posición es... Es mejor no ofrecerle disculpas porque después él podría usar mi confesión contra mí. Esa es la otra posición. Correcto. Entonces, ¿qué podríamos decirle a alguien, verdad? A alguien que no, la verdad es que si yo le pido disculpas, después él va a utilizar estas palabras que yo le digo, se puede burlar de mí, etcétera. O me estoy adelantando al siguiente, pero podré usar mi confesión. Probablemente sí. Nosotros no podemos controlar a las personas lo que van a hacer las otras personas. Dice hermana Daisy, el perdón es personal y lo hará de acuerdo a la necesidad que tiene en su interior. Ajá. Y eso es a la persona que hemos ofendido. Pero nosotros tenemos la necesidad, o deberíamos de tener la necesidad personal de estar en paz con Dios. Entonces, hermana Daisy definitivamente es correcto lo que dice. Entonces, dependiendo cómo la otra persona se sienta, va a responder. Pero yo no puedo responder. Mi paz no puede estar sujeta a otra persona. Mi paz debe estar sujeto a Dios. Y si tengo que pedirle perdón a alguien para estar en paz con Dios y no tener problemas posteriores con la persona y con Dios, yo voy a pedirle perdón. Ahora, la tercera dice, si pido el perdón, solo se burlará de mí. Puede que sí. ¿Cómo evitamos eso? Bien, es muy difícil porque
existen las personas tóxicas. Sí, no. Y contra nosotros, eso nosotros no podemos hacer nada porque esa es su forma de manipular y de coaccionar y ejercer coacción contra otras personas o dominio. Entonces, de ahí nosotros no podemos hacer nada, pero sí, delante de Dios nosotros podemos estar en paz con Él, pedir perdón y estar en paz con Dios. amén, amén, así es. Pero recuerde que a veces no es que la persona tenga mal corazón, sino que el mismo remordimiento, el mismo rencor, el mismo dolor, la misma herida, lo hace ser como dice mi esposa, convertirse en una persona tóxica. ¿Por qué? Porque tiene algo que le ha contaminado. Así es. Entonces, puede que se burle de mí, puede que use mucho sarcasmo, puede que haga mil cosas, pero cuando yo procuro, como dice la Escritura, que en la medida que dependa de nosotros, yo debo estar en paz con todas las personas. Entonces, si tengo que ir y me voy a poner en riesgo a que se burlen de mí, a que utilicen mis palabras, ¿verdad?, contra mí, En nuestra contra. en mi contra, ¿verdad?, o simplemente no quiso aceptarlo, pero yo voy a estar bien delante de Dios. Ahora, el último de estas actitudes contrarias respecto al pedir perdón, dice lo siguiente. Le pedí perdón, pero no me perdona. Entonces, ¿para qué sirvió? ¿No estamos en lo mismo? Son las dos preguntas. ¿Para qué sirvió? Y no estamos en lo mismo. Correcto. Entonces, amados hermanos, eso, pues alguien puede decir lo contrario, pero al pedir perdón nosotros hacemos lo que debemos hacer delante de Dios. ¿Cómo va a responder la otra persona? Pues ese ya no podemos controlarlo. Pero le aseguro que si usted va y hace lo que tiene que hacer, que es pedir perdón, yo le aseguro, amados hermanos, que usted va a tener en paz con Dios. Y la Biblia dice que cuando nosotros estamos en paz con Dios, ¿qué es lo que hace Dios? Inclusive nos hace estar en paz con nuestros enemigos. Y también que el estar en paz con Dios es personal, es como la salvación. Mi salvación no depende del otro, sino que la salvación es personal. Correcto, así nosotros pues lo que debemos de hacer es orar por la otra persona. Claro que sí. Para que Dios le sane el corazón, porque siempre es cuestión de raíz de amargura. Así es. Y tenemos, cuando vayamos a pedir perdón, que vamos a hablar sobre eso, tenemos que tener en mente eso, ¿verdad? Que la persona está herida. Entonces, para reflexionar, para usted, y ayúdenos por favor con su respuesta al respecto. Para usted, ¿qué significa reconciliarse con su hermano? Para usted, ¿qué significa reconciliarse con su hermano? ¿Qué para usted qué significa reconciliación? ¿Verdad? Para nosotros, muchos hermanos que llegan a la iglesia, que se han estado apartados de la iglesia y de repente dice, pastor, yo quiero reconciliar. ¿Qué significa esa palabra para usted? Reconciliar. Denos ahí una palabra sinónimo si usted quiere, porque es necesario. Es necesario reconciliar. Entonces, si no sabemos qué reconciliar, ¿cómo vamos a buscar tenerlos? Pero Cristo vino a reconciliarnos con Dios. Con Dios, así es. ¿Nos das la respuesta sí, que claro tenemos que en el sí. material? Claro que sí. Ponernos de acuerdo con otra persona sobre algún hecho. Volver a la amistad. Esa es reconciliación. Porque nosotros estábamos enemistados, separados de Dios. Y con el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, pues volvimos a ese estado de comunión con Dios. De comunión y ¿verdad? reconciliación Así con nuestro es. Señor. Entonces, tiene usted una pregunta, ¿verdad? ¿Tiene usted necesidad de reconciliarse con alguien, ya sea con su cónyuge, con su hijo, con padres, vecinos, compañeros o con otras personas? Y si nosotros nos damos cuenta que sí verdaderamente tenemos que pedir perdón, que es una responsabilidad del cristiano, que es una obligación del cristiano, pedir perdón para estar bien, para mantener, como dice la hermana Daisy, tener una mejor relación con Dios, ¿verdad? Entonces, definitivamente que es necesario que usted y yo vayamos y podamos decir, perdóname,
¿verdad? Y si usted tiene problemas con sus hijos, si usted ha ofendido a sus hijos, usted no piense, mi hijo me tiene que perdonar, ¿verdad? Mi hijo es mi hijo y sabe que yo lo quiero y que a veces, como algunos papás, ya sabe que a veces yo soy loco, ¿verdad? Y digo locuras y digo las cosas sin pensar. Pero esas pensamientos, hechas palabras, las disparamos sin pensar. Pero la Biblia dice que nosotros vamos a dar cuenta de cada una de ellas. De cada palabra que nosotros correcto, digamos. ociosa. Ociosa. Es decir, la palabra ociosa es que usted lo dijo sin pensar. Una persona ociosa es que está pasando el tiempo sin sacarle provecho. Entonces, cuando usted dice algo, porque se enojó. Y que en la gran sabiduría de nuestro Señor, las palabras ociosas, el Señor como no nos ha dejado nada al vacío, porque las palabras ociosas Él las tipificó como violencia. Correcto. Violencia verbal. Bueno, y la pregunta era, ¿usted tiene necesidad de reconciliarse con alguien? ¿Y quién? Bueno, nuestro pastor ya nos dijo, con su cónyuge, con su hijo, con sus padres, con sus vecinos, con sus compañeros o con otros. Contéstese a sí mismo y puede ponerle ahí un chequecito o poner con quién necesita reconciliarse. Esta es una respuesta personal, ¿verdad? Sí, correcto. Y no crean que las ofensas que le hacemos a nuestros hijos o a nuestros padres no son algo que no se deba resolver. Yo no tengo por qué resolver. Mi hijo me debe el respeto y punto. Es correcto. Su hijo le debe respeto. Las palabras no se las lleva el viento. Pero yo le aseguro, hermano, que después con el tiempo, esas palabras nos van a costar oro, porque en el momento que usted menos lo quiera, menos lo piensa, van a ser traídas a cuentas por sus hijos y le va a doler. Se lo digo por experiencia, le va a doler. Así es que mejor pida perdón, aunque sean sus hijos, y hijo, mira, sé que hice tal cosa, sé que te juzgué mal, sé que te grité, sé que no fui a tal situación, sé que no hice lo correcto contigo. Yo quiero que me perdones y decirle que te amo, etcétera, etcétera. Ahora, esas palabras que tú acabas de decir son parte de nuestra siembra. Correcto. Y si nosotros luego queremos cosechar y no hemos sembrado. Correcto. Entonces, por eso mismo, amados hermanos, yo sé que ¿cómo se llama? Este discipulado no ha tenido mucha interacción, ¿verdad? Porque el mismo discipulado es más reflexivo. Sí. Es más reflexivo porque en aquel entonces éramos nosotros los que estamos con brazos cruzados, enojados, porque nos habían ofendido. Ahora estamos del lado en que nosotros somos los ofensores. ¿Qué tengo que hacer? Y allí es donde usted refleja que verdaderamente las palabras de Dios son importantes para usted en su vida diaria. La Biblia dice que nosotros tenemos que ser no solamente oidores, sino que tenemos que ser hacedores. Así es, hacedores de la palabra. Entonces, queremos ayudarle con esto y queremos entrar a un proceso de pedir perdón a otros, y esto tiene varios pasos. Entonces vamos a prepararnos para la reconciliación. Pero hablando de hacedores, pastor, tenemos una pregunta más. ¿Qué haría hoy para acercarme a estas personas? Esa es la pregunta antes de llegar al proceso del perdón. Correcto. Entonces tenemos nosotros, imagínese que usted haya ofendido a su papá y ahora su papá vive en su casa. Ya no vive usted en la casa de él, sino que su papá vive en su casa. Su papá ya no le da dinero, entonces su papá ya no tiene, quieras o no, la misma autoridad material que antes tenía, ¿verdad? Porque antes él pagaba sus gastos. Ahora quizás su papá dependa de sus hijos. Entonces usted lo ofendió. Ahora, ¿qué tiene que hacer usted con su papá? Sus hijos probablemente ahora vivan con usted y usted los sostenga. Usted los ofendió. ¿Qué es lo que usted tiene que hacer con sus hijos si usted los ofendió? ¿Será que usted va a dejar esa bomba de tiempo ahí? Mire, cuando los padres fallecen, el hijo que ha estado más a la par con el papá, sirviéndole y ayudándole, prácticamente son los que menos lloran, ¿verdad? Porque han hecho su trabajo. Pero aquellos que han estado en distancia, usted los ve llorando y se preocupan por construirles las tumbas y hasta mausoleos. Y pónganle esto a mi papá y llévenle las mejores flores y algunos hasta mariachis le llevan al papá o a la mamá. ¿Y es por qué? Porque así pesa la, ¿cómo se llama? La culpa.
Así es, pero ¿qué haría hoy para acercarse a las personas, a estas personas? ¿Qué tendría Esa es la usted pregunta. que? Ajá, ¿qué haría usted? Le pregunto yo a usted así directo y piense que Dios se lo está preguntando. Definitivamente yo no soy Dios, pero hoy estoy hablando, Dios está hablando a través de nosotros. ¿Qué haría usted si sabe que ha ofendido a su familia, que se ha ofendido a alguien importante? Sería bueno. Bueno, entonces como no tenemos respuesta, vamos a los pasos, pastor. Entonces usted tiene que buscarlo, oiga esto, buscarlo personalmente y pedir perdón. Ahora queremos enseñarle a usted, queremos sugerirle pasos, ¿verdad? Para prepararnos a pedir perdón. Y ahora vamos. El proceso de pedir perdón a otro tiene varios pasos. Prepararse para la reconciliación. El 1. primero es, oiga esto por favor, y este es algo que cuesta, entiendo, yo lo entiendo, cuesta. Admita su propia falta, sea honesto, reconozca que ha ofendido a otro. Admita, reconozca, correcto, mi hermana, pedir perdón, sí, pedir perdón, pero recuerde que ese paso para pedir perdón, usted tiene que entenderse ofensor, tiene que reconocerse como ofensor, que usted ha dañado y entonces admita su propia falta, sea honesto, me equivoqué, ¿verdad? Ahora, y no puedo ir, va, está bueno, te ofendí, pero ya cálmate, ¿verdad? Ya déjate de tonteras y perdóname. Esa no es una posición para pedir perdón. Olvídese, no lo van a perdonar. Ahí hijo, no te claves en eso, hombre, ya estuvo. Esa no es una... Admita que usted ofendió, que usted dañó, sea honesto y reconozca que ha ofendido a otro. Segundo, Una vez que reconozca su falta, pida a Dios que lo perdone. ajá, vea, que usted se dice, yo he ofendido a fulanito, yo ofendí a Mengano, yo ofendí a mi hijo, a mi esposo, a mi madre, a quien sea. Entonces, lo primerito que usted tiene que hacer para que el camino le salga bien es que pedir a Dios que Él me perdone por lo que hice, para que Él me allane, me haga bonito el camino para que vaya a la presencia de aquel que ofendí y le pueda pedir perdón. Tercero. Amén. Si el otro también es culpable de haberlo ofendido, ¿usted lo ha perdonado? O sea, la pregunta es si se dijeron cosas de cosas, ¿verdad? Y usted quizás fue el que más dijo cosas. Usted ofendió en respuesta a lo que le estaban diciendo. Ahora la pregunta es, usted sabe que tiene que pedir perdón, pero ¿usted ya perdonó lo que le hicieron? Porque si no, cuando usted vaya a pedir perdón, allí usted va a perder los estribos y usted va a decirle cosas. Y últimamente, ¿sabes qué? Y entonces lo que debió hacer un campo de reconciliación se va a volver a ser un campo de batalla y de nuevas nuevamente. agresiones. Ponga atención Así a es. eso, por favor. Entonces hemos dicho, admita su falta, sea honesto y reconozca que ha ofendido. Número 2, una vez que reconozca su falta, pida a Dios que lo perdone. Ese es el perdón que más importa y de ahí caminamos con más facilidad al otro. Y tercero, si el otro también es culpable de haberlo ofendido, ¿usted lo ha perdonado? O sea, perdónelo. Usted, dentro de usted. Sigamos. Busque el lugar y el tiempo apropiado para hablar con la persona ofendida. Correcto. Esto es bien importante. Recuerdo que decía el pastor general que si usted va a pedir perdón, no lo haga donde usted ofendió, ¿verdad? Dice que él mismo explicaba, recuerde que él era psicólogo, que la mente tiene una memoria fotográfica y a esa memoria fotográfica le van impresos sentimientos. Y entonces, si usted ofendió, si usted dañó, si usted empujó en la cocina, por ejemplo, y allí mismo va a ir usted a pedirle perdón, inmediatamente se va a recordar, se va a volver a sentir mal y va a ser difícil. Por eso es que es mejor buscar el lugar y el momento para poder hablar con la otra persona. Así es, y principalmente si es una pareja. Si es una pareja, pues tiene que buscar un lugar tranquilo y si es con los hijos, pues un lugar de esparcimiento. Correcto, sigamos. Al hablar con la persona ofendida, se debe hablar personalmente cara a cara y a solas con la persona, excepto en los casos de actos de inmoralidad o de abuso sexual. En estos casos, un consejero o su pastor debe estar presente. Eso es bien difícil.
ahí nos metemos a campos bien profundos y que son... Principalmente en este país, pastor, porque tenemos que estar certificados. Sí, correcto. No, pero y espérame. buscan Al punto que yo voy. Hermano, que no está certificado para la consejería, y ahí es donde... Lo que pasa es que cuando ya estamos hablando de actos inmorales o de abusos sexuales, ya estamos hablando de que aquí tiene que haber ¿cómo se llama? Un remedio legal. O sea, tiene que haber que hay muchas posibilidades de que las terceras personas, el Estado, la policía se den cuenta de esto. Entonces, en estos casos es bien importante el tratar de pedir perdón, pero hacerlo no a solas. Hacerlo no así, mira, perdóname, ahí te agredí, pero no estaba en mis casillas, pero tiene que buscar a alguien más que esté presente. Esto, mire, amados hermanos, esto se sale del ámbito familiar, o sea, del ámbito amistoso. Y puede usted, con un abuso sexual, puede usted terminar en la cárcel. Con una agresión física, usted puede terminar en la cárcel. Si su estabilidad migratoria aquí, su estado legal en este país, usted abusa, usted golpea, usted hace algún tipo de violencia, usted tiene que meditarlo bien porque arriesga su estancia en este país. Y en todos lados, o la mayoría de lados del mundo, en todos los países civilizados, si usted golpea, si usted abusa sexual y físicamente a alguien, ese es un delito y está penado por casi, como le digo, por casi todos los países civilizados. Y usted puede ir a la cárcel. Entonces, antes que esto suceda, es necesario que usted, y que es evidente, pues usted tiene que buscar la reconciliación y tiene que buscar la ayuda de expertos al respecto. Así es, y de expertos certificados, porque un experto certificado sabe que debe de hacerlo saber a las autoridades correspondientes. Y estos son derechos de todo tipo de violencia, ya sea violencia intrafamiliar o violencia física, psicológica, sexual, todo tipo de violencia, y está contemplado dentro de los derechos universales de las personas. Correcto. O sea, ese es un punto bien difícil. Por delicado. Eso, mi hermano, antes de agredir, Dios mío, antes de agredir física, moral o sexualmente, piense. O psicológicamente. Pero, o sea, sí, pero el problema es ¿verdad? El problema es que estos tres, principalmente la física y la sexual, tienen consecuencias penales. Los otros también, pero ya es un proceso más difícil. Pero las agresiones sexuales, y es increíble lo comunes que son. Así es, y recordar que por lo menos acá en el país, ya sea un consejero o un pastor certificado, estamos obligados a informar a las autoridades correspondientes. Bien tremendo. Fíjense que en todos los lugares donde se ha querido, quizás nos estamos saliendo del tema, ¿verdad? Pero sí. Donde se ha querido solucionar de otra manera, digamos, una agresión sexual o una violencia física, siempre se termina mal, ¿verdad? Y por eso es que necesitamos que el Señor nos bendiga mucho, y por eso lo primero que usted tiene que salir corriendo es pedirle perdón al Señor. Ok, sigamos. Y que nos ilumine a nosotras las mujeres para que podamos defender a nuestras hijas y a nuestros hijos que algunas veces están siendo víctimas de agresiones sexuales de las parejas y que no los queremos denunciar. Eso es bien tremendo, ¿verdad? Que se da mucho poner a una persona sobre nuestros hijos. Así es, bien tremendo. Ok, sigamos. Piense bien en las palabras que use al ofenderle, al ofrecerle disculpas. Hay que admitir que estaba equivocado. Use palabras como equivocado, mal hecho, etc. No trate su culpa con ligereza. Sea humilde, no trate de excusar sus acciones o echar la culpa a otros o defenderse. Admita la responsabilidad aun cuando el otro es culpable también. Ok, entonces fíjense, amados, ahí usted tiene que ser bien inteligente a la hora de pedir perdón, ¿verdad?
Ya dijimos que se debe hablar personalmente, cara a cara. Y a solas, excepto cuando ha sido acto inmoral o abuso sexual. Piense bien las palabras que usted va a decir, ¿verdad? No puede usted venir y seguir ofendiendo o pensar que su ofensa fue mínima. Ahora, sea humilde, no trate de excusarse, ¿verdad? Recuerde que hay palabras que son necesarias. Me equivoqué, hice mal, no fue correcto. Entonces, no, es que mira cómo andaba vestida. Eso es algo que a usted no le compete, ¿verdad? Usted es responsable de sus acciones. Sigamos, tampoco tiene que entrar en demasiado detalle. Pero sí hay que dejar claro cuál es la falta pero hay que dejar claro cuál es la falta que se está confesando. Correcto, ¿verdad? No mucho detalle, pero sí hay que dejar claro de qué estamos hablando, porque algunas veces se habla tanto y no tocamos el punto central. Correcto, entonces se tiene que dejar claro que usted ha venido y que usted reconoce su error y que ha llegado a pedir disculpas, ¿verdad? A eso ha llegado. Entonces, al final... Termine su confesión con la pregunta directa. ¿Me podría perdonar, por favor? Eso, amados hermanos, es necesario. Pida disculpas. Ahora, no escriba una carta, excepto en el caso de que no haya ninguna otra manera de comunicarse. Es fácil malinterpretar una carta. Además, una carta puede ser leída por terceros que no tienen nada que ver con el asunto. No escriba cartas para pedir perdón, porque ahí eso es una confesión y que va a ser vista por otros y ahí verdaderamente puede ser utilizada contra usted. Sigamos. Sí, porque en algo escrito es como resolver conflictos por medio de textos. Ay, qué Se da tremendo malentendido eso, sí. porque no existe entonación y no saben qué tono estamos usando. Y algunas veces no conocemos el léxico de las personas y una de las partes puede malinterpretar la entonación. Y se deja huella. Se deja huella. Así es que nunca resolver conflictos Sí. por medio de textos. Es tremendo, ¿verdad? Y porque no sabemos las circunstancias, solo leemos las palabras. Sigamos. Así es. Termine su confesión, no escriba una carta. Uh-huh. Y cuando sea necesario, haga restitución para reparar daños. Si no me perdona, es una pregunta que nos hacemos usualmente. Y si la otra persona rehúsa perdonarlo, entregue su caso a Dios y deje todo en sus manos. Al cumplir con su parte, usted está libre aunque el otro siga resentido. Reflexione en Romanos 12:18. Entonces, amados, cuando sea necesario, ya tocamos este tema, hay que hacer restitución. Si la otra persona rehúsa perdonarlo, mire, usted hizo lo suyo, no es que no le va a importar, pero entonces va a ir a Dios y va a poner ese caso delante de Dios y vamos a dejar las cosas delante de Dios. Amén. Léanlo, por favor. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Ok, entonces tiene que tener en cuenta, yo tengo que hacer todo lo necesario para estar en paz verdaderamente con todas las personas. Yo tengo que tratar de resolver el asunto. Si no lo quieren resolver, si a alguien no le interesa estar en paz conmigo, no me quiere perdonar, entonces yo voy a Dios y ya se encargará el Señor. Así es, y voy a leer el siguiente porque ahí está la respuesta de lo que tú acabas de decir, que es el Señor quien se va a encargar, porque sí, en realidad el Señor tiene control de todo. Okay. 18, voy a leer desde el 18. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Amén. Y eso es principalmente cuando nosotros somos los ofendidos y queremos alguna restitución. Entonces, para evitar esto,
que otra persona se vaya a vengar, es necesario restituir. Ok, mis Amén. queridos hermanos, vamos al principio de nuevo y vamos a ver las preguntas, ¿verdad? Vamos a darle nuestras respuestas, ¿verdad? Y a las, no son preguntas, sino que son aseveraciones, donde usted Falso tiene y que poner verdadero. falso o verdadero. Recuerde que el tema de ahora es perdóname. Antes fue perdonar para estar en paz, ahora, eso fue el sábado pasado, ahora este paso, que es el número 8, es perdóname. Cuando nosotros vamos y pedimos perdón por alguna falta que nosotros hemos hecho. Ok, ¿Hacemos pasemos. mención de nuevo, pastor? Por favor, sí. Ok. ¿Se puede amar a Dios al mismo tiempo que odia a un enemigo? Vamos a leer las tres, no las pongan todavía en pantalla porque de un solo van a salir las respuestas. Vamos a leer las tres y luego le vamos a ir poniendo. ¿Se puede amar a Dios al mismo tiempo que odia a un enemigo? 1. Es importante pedir perdón por una ofensa cometida, aun cuando el otro no está dispuesto a pedirme perdón. ¿Se debe buscar la reconciliación verbal y cara a cara? Ok, entonces ahí vamos, amados hermanos. La primera de ellas fue, ¿se puede amar a Dios al mismo tiempo que odia a un hermano? O sea, ¿puedo yo amar a Dios y al mismo tiempo tener odio contra otra persona? Vamos a ver, la respuesta Ya tiene que tenemos ser F. respuestas. F para falso y V la bidental o V de la victoria para verdadero. Entonces ahí póngalo por favor, ya tenemos, hermana Ya Daisy nos tenemos. manda sus tres respuestas de un solo. Entonces, ¿se puede amar a Dios al mismo tiempo que odio a un enemigo? Perdón, a un enemigo. Nuestra respuesta es falso. Falso, Así es. Vamos a la correcto. segunda. Es importante pedir perdón por una ofensa cometida, aun cuando el otro no está dispuesto a pedirme perdón. O sea, como que el perdón fuera una negociación, ¿verdad? Como que fuera una transacción, ¿verdad? Y no el pedir perdón no es una transacción. Entonces, es importante pedir perdón, aunque no estén dispuestos a pedirme perdón. Y la respuesta es tal cual mi hermana Ana Galán ha puesto, es verdadero. También mi hermana Daisy puso verdadero, correcto. Y la tercera y última dice, ¿se debe buscar la reconciliación verbalmente y cara a cara? ¿Qué le parece a usted? ¿Se debe buscar, se debe dar la cara diciendo, mira, me equivoqué, perdóname, ir así, buscar, no mandar textos, sino que buscar ahí cara a cara la respuesta? ¿Qué piensa usted? Ya tenemos respuesta, pastor. Claro que ya tenemos respuesta. Y entonces, y ya lo explicamos en el material, se debe buscar la reconciliación verbalmente y cara a cara. La respuesta es verdadera. Correcto. Las respuestas que nos han dado están correctas, ¿verdad? Están totalmente correctas. El hermano Saúl nos mandó sus respuestas al principio y están correctas. Amados hermanos, el actuar, el pedir perdón, es algo que nos compete a nosotros cuando nosotros hemos ofendido. Así es que si es necesario que perdonemos, el que pidamos perdón también de la misma manera nos hace estar en paz con Dios. No es algo menor, es algo muy importante, es algo que debemos de cultivar, es algo que tenemos que si bien es cierto ser humildes, pero tenemos que recordar que también Dios nos perdonó y que al igual que perdonar nos hace estar en paz, el pedir perdón nos ayuda a un camino de la reconciliación. Amén.